Digo, cuando se piensa en cómo se dirige una gran institución, pues es muy común imaginarse que las decisiones se toman con una precisión casi matemática, ¿no? Claro, como si fuera ingeniería pura. Exacto. Se tiene esta imagen mental donde los directivos están sentados frente a un panel de control inmenso, todo perfectamente iluminado, y si algo falla, simplemente miran una pantalla, ven una luz roja y dicen, ahí está el problema, hay que ajustar esta palanca. Todo parece súper bajo control. Es una idea muy reconfortante, la verdad. Asumir que la administración a gran escala, siempre opera bajo una lógica completamente binaria, donde cada variable es visible, es cuantificable y está en perfecto orden. Sí, sí. Pero bueno, la realidad de las organizaciones complejas es muy, muy distinta. Totalmente, porque cuando se abre la puerta al mundo real de la educación superior, o sea, a las universidades modernas, de pronto ese panel de control se apaga por completo. Ándale, justo así. La realidad es que las decisiones muchas veces se toman navegando en aguas bastante turbias. Se usa una mezcla de tradición, el sentido de urgencia por apagar fuegos diarios y, pues para ser brutalmente honestos, muchísima intuición. Y es lo que en el ámbito de la gestión se conoce como un entorno de alta incertidumbre. O sea, un espacio donde las buenas intenciones de los educadores y los administradores chocan constantemente con una falta crítica de datos concretos. Ujú. Y en un mundo tan globalizado donde el cambio tecnológico no espera a nadie, depender de la corazonada o del clásico, pues siempre lo hemos hecho así, se vuelve insostenible. Yo diría que hasta peligroso. Y es precisamente para ver cómo se puede iluminar ese panorama que hoy damos la bienvenida a este análisis a fondo. Así es. Porque, ¿qué pasa cuando una universidad con miles de alumnos y cientos de profesores se da cuenta de que está volando a ciegas? Bueno, nuestra misión hoy es desentrañar esto. Vamos a explorar un estudio formal y muy riguroso que analiza cómo se puede medir el éxito real y la eficiencia. Me parece un tema fascinante. Lo es. El documento que vamos a analizar es una investigación bastante robusta publicada en la revista académica Labrador. Ajá. Y fue escrita por el maestro Alberto Bedoya Barrantes, bajo un título que, bueno, lo dice todo. Se llama Implementación de Indicadores Clave de Desempeño, los KPIs, para mejorar la gestión administrativa y la toma de decisiones en instituciones de educación superior. Y aquí hay que dejar súper claro qué tipo de evidencia estamos manejando para quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos. No es un simple artículo de opinión en un blog sobre liderazgo, ni un recuento anecdótico de me fue bien haciendo esto. Se trata de una investigación académica estructurada, fundamentada en la teoría de gestión estratégica y en la literatura sobre KPIs. Claro, no son solo ideas al aire. Exacto. Su valor principal es que examina empíricamente dos casos de la vida real en América Latina. Por un lado, tenemos a la Universidad Internacional San Isidro Labrador, la UISIL, en Costa Rica. Ok. Y por otro lado, la Universidad Cuauhnáhuac, o UNIC, en México. El objetivo principal del estudio es ver si implementar estos KPIs realmente mejora la administración y las decisiones o si solo es burocracia corporativa. Bueno, vamos a desempacar esto, porque antes de ver si funcionaron en Costa Rica y México, hay que entender el origen del problema. El estudio arranca metiéndose de lleno en cómo funciona la mente humana cuando está al mando de una organización. Y ahí las cosas se ponen complejas. Sí, es que para entender por qué necesitamos la solución, primero hay que entender, digamos, el defecto en nuestro propio diseño humano. Totalmente. El autor se apoya en teóricos clásicos, empezando con Herbert Simon y su análisis del modelo racional de toma de decisiones. Este modelo teórico dice que, ante cualquier problema, un líder identifica todas las alternativas posibles, las evalúa con información perfecta, calcula las consecuencias y elige la mejor opción. O sea, suena genial. Suena que lo haría una computadora, no un ser humano. Exactamente. Y el estudio subraya una limitación clave, algo que Simon llamó racionalidad limitada. Ajá. En el mundo real, un rector de universidad o un director nunca, pero nunca tiene información perfecta. Faltan recursos cognitivos, la información llega fragmentada y, sobre todo, falta tiempo. A ver, hay que aterrizar este concepto. Tomar decisiones estratégicas en una universidad sin tener KPIs es como intentar volar un avión comercial usando solo la vista y el instinto y además en medio de una tormenta. ¡Uf, qué estrés! ¿Sí?
Por más horas de vuelo que tenga el piloto, la niebla no lo deja ver la montaña. Los instrumentos de vuelo, que aquí serían los KPIs, no manejan el avión por sí solos, pero son los que te muestran si estás perdiendo altitud. Esa analogía da justo en el clavo. Los instrumentos no reemplazan al piloto, le dan la visibilidad que su propia biología no le permite. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, el estudio introduce a Mintzberg con su idea de que la estrategia no es un documento de 500 páginas guardado en un cajón. La estrategia es un patrón en una corriente de decisiones diarias. Lo que haces todos los días, no lo que dices que harás. Ándale. Y a esto le sumamos a Fiedler y su teoría de la contingencia. Básicamente dice que no hay una única mejor manera de administrar. Los enfoques deben ser flexibles, algo que es vital en el entorno educativo. Pero a ver, el problema es que una cosa es la teoría y otra muy distinta es la realidad de los pasillos universitarios. Sabiendo que la intuición no basta, ¿cómo comprobó el autor que los KPIs realmente funcionan en estas dos universidades? Ese es el motor de la investigación, y la metodología que usaron es súper rigurosa. Explicando un poco, utilizaron un diseño descriptivo y exploratorio con un enfoque mixto, o sea, cualitativo y cuantitativo. Cruzaron los números con las experiencias. Así es. Y el estudio menciona explícitamente la teoría de triangulación de Creswell. Esto sirve para validar los resultados cruzando diferentes fuentes de datos. No te quedas con una sola versión de la historia. Y las herramientas que usaron son padrísimas. Primero, lanzaron cuestionarios estructurados de forma electrónica, para medir la percepción del personal. Ajá. Luego, hicieron entrevistas semiestructuradas con los directivos para entender los desafíos reales. Que siempre son distintos a lo que se ve desde afuera. Claro. Tercero, una revisión documental exhaustiva. Se metieron a revisar planes estratégicos, reportes, actas de reuniones. Y cuarto, visitas de campo y observación directa del uso de KPIs en el día a día. Y para procesar todo eso, el análisis de datos no se quedó atrás. Usaron estadística descriptiva e inferencial con el software SPSS para los datos cuantitativos. Súper completo. Sí, y técnicas de análisis de contenido para lo cualitativo. Además, hay que destacar que cumplieron con normas éticas muy estrictas, garantizando el anonimato y el consentimiento informado. A ver, aquí sí tengo que hacer una pregunta crítica. Un poco de abogado del diablo. Venga. Al usar encuestas de percepción y entrevistas, ¿no se corre el riesgo altísimo de que el personal adorne la verdad para quedar bien con la administración? Digo, si me preguntan sobre el nuevo sistema del jefe, pues digo que todo está perfecto. Claro, es una duda súper válida y un sesgo clásico. Pero justo por eso la metodología exigía la revisión de documentos duros y la observación directa. Ah, la famosa triangulación. Exactamente. Si alguien te dice en la entrevista que todo es maravilloso, pero los presupuestos o las actas de quejas dicen otra cosa, te das cuenta de inmediato. La triangulación mitiga ese sesgo. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque con una metodología a prueba de balas, los resultados tangibles en la WSIL y la UNIC son impresionantes. No son mejoras del 1%. ¿Para nada? Empecemos con los indicadores administrativos. Allá en Costa Rica, la WSIL redujo sus costos administrativos en un impresionante 15% en el primer año. ¡Wow! 15% es muchísimo. Y la UNIC, en México, se enfocó en recursos humanos y logró un aumento del 20% en la satisfacción de su personal. O sea, medir no siempre es recortar, también es mejorar el clima. Totalmente. Y luego tenemos los indicadores académicos. La WSIL aumentó su tasa de graduación un 10%. ¿Solo por medir? Bueno, al medir, detectaron a tiempo a los estudiantes en riesgo y pudieron intervenir. Y en México, la UNIC mejoró los resultados de aprendizaje en un asombroso 25%, evaluando métodos de enseñanza y tecnología. Es que los números hablan, pero también hay indicadores de mercadotecnia, ¿no? Sí, claro. En marketing, la WSIL disparó la inscripción de nuevos estudiantes en un 30%, mientras que la UNIC logró reducir la tasa de abandono o deserción en un 5%, enfocándose en la retención. ¡Qué impacto! Y en vinculación con la comunidad, la WSIL mejoró la empleabilidad de sus graduados en un 20%, colaborando con empresas locales. Imagínate el impacto en la vida de esos egresados.
Impresionante. Y la UNIC aumentó su participación en proyectos comunitarios en un 40%. Para reportes financieros. Exacto. No son solo de corporativos. Confirman que impactan directamente en la calidad educativa y pues en la vida real de los estudiantes. Pero bueno, si los resultados son tan espectaculares, la pregunta natural es ¿por qué no todas las instituciones operan así? Claro, porque no es magia. Exacto. El análisis aborda las limitaciones que el propio estudio señala. No podemos pintar un cuadro perfecto sin matices. Así es. Detallando un poco las limitaciones del proceso, el autor se basa en expertos como Ogland, Tanner y Parmenter, y enumera barreras muy reales. La primera, y tal vez la más fuerte, es la resistencia al cambio por parte del personal. Híjole, esto es fascinante. Es como cuando te pones un reloj inteligente por primera vez. A ver, ¿cómo? Sí, te pones el reloj para medir tu actividad física. Al principio, el reloj te dice que pasas muchas horas sentado y, la verdad, se siente como un ataque personal. Sí, te sientes juzgado por un aparato. Exacto. La reacción natural es quitártelo. Y en las organizaciones pasa lo mismo. El personal a menudo ve los KPIs como un sistema de vigilancia y no como una herramienta de mejora. Es una excelente analogía. Y otra barrera importante es la falta de habilidades técnicas. De nada sirve tener datos si tu equipo no sabe cómo manejar información compleja o plataformas de análisis. Tienes toda la razón. Y hay un tercer obstáculo que, es súper común. El error de diseñar KPIs que están desconectados de los objetivos estratégicos reales de la institución. Sí, medir por medir. Claro. Si tu objetivo es enseñar bien, pero mides a los profesores solo por cuántos artículos publican, pues dejan de enseñar bien para ponerse a escribir como locos. Totalmente. Creas un incentivo perverso. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque el estudio de Bedoya Barrantes nos da soluciones. Sí, nos marca una ruta a seguir muy clara. A ver, la lista es esta. Primero, se requiere una alineación estratégica estricta. Tus KPIs tienen que hablar el mismo idioma que tu misión. Por supuesto. Segundo, capacitación constante para el personal. Tercero, inversión urgente en tecnología y software de análisis de datos. No lo puedes llevar en una libreta. No, hoy en día es imposible. Cuarto, revisión periódica de los indicadores para adaptarlos a la realidad. Y sobre todo, el punto clave, transparencia total para mantener la confianza del equipo. Es que el conocimiento y los datos solo son valiosos cuando se entienden y se aplican para fomentar una cultura de mejora continua. Si no, no sirven de nada. Superar esa resistencia natural al cambio es el verdadero reto directivo. ¡Qué gran manera de resumirlo! Hoy hicimos un viaje padrísimo. Exploramos este artículo académico formal y muy robusto que demostró con porcentajes contundentes de Costa Rica y México que los KPIs no son un capricho. No, son una necesidad. Son una herramienta transformadora para la educación superior que optimiza desde los presupuestos hasta la tasa de graduación de los alumnos. Y te cambian la perspectiva completa de la gestión. Pero antes de irnos, quiero dejar una inquietud en el aire para quienes nos escuchan, algo para reflexionar por su cuenta. A ver, ¿te escuchamos? Si bien el estudio demuestra que medir el desempeño mejora muchísimo los resultados, ¿hasta qué punto podemos cuantificar la experiencia humana completa en la educación? Uy, qué buena pregunta. Digo, si comenzamos a medir cosas cada vez más intangibles, podría llegar el día en que un indicador clave de desempeño intente determinar el valor numérico de la curiosidad de un alumno en el aula, o medir la empatía de un maestro. Es una línea muy delgada. Exacto. Es una paradoja entre los datos fríos y la calidez de la enseñanza que sin duda nos deja pensando a futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.